La astronomía en la antigua Grecia. La física tiene sus orígenes en la antigua Grecia, naciendo gracias a la observación del cielo, de donde nacieron diferentes hipótesis a la pregunta del ¿por qué sucedían las cosas? Platón, uno de los más antiguos físicos, filósofo, observador, que empezó a cuestionarse sobre estos acontecimientos astrales. Fue Platón quien vivió en el año 427 al 347 a.C., creando la teoría física o teoría de movimientos planetarios, que se basaba en la suposición que los cuerpos celestes deben ejecutar movimientos circulares perfectos. Platón elaboró un sistema cosmológico geocéntrico basado en los epiciclos, unas órbitas cuyos centros se sitúan en un punto determinado de las órbitas deferentes, cuyo centro sería la Tierra. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, quien postuló que la materia, dentro de nuestro alcance físico, es una mezcla de cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, donde prescribía que cada uno de estos cuatro elementos tenía una tendencia acusada de alcanzar su estado natural de reposo: la tierra el fondo o centro del universo, a continuación el agua y el aire, y finalmente el fuego en su parte superior. Aristóteles afirmaba que el movimiento real de un objeto viene determinado por la tendencia del elemento presente en mayor abundancia, y creía que estos cuatro elementos se encontraban solo en el dominio terrestre o sublunar, bajo de la luna. Claudio Ptolomeo, astrónomo, químico, geógrafo y matemático greco-egipcio. Su aportación fundamental fue su modelo del universo. Creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Los filósofos griegos y la medición de la circunferencia terrestre. Anaximandro de Mileto fue el primero en trazar el perímetro de la Tierra y el mar, y construyó también una esfera celeste, es decir, una carta de los cielos. Dibujó un mapa de la Tierra habitada, que fue perfeccionado posteriormente por Hecateo de Mileto. Una de sus aportaciones más notables fue el mapamundi. Es un diseño circular, en el que las regiones conocidas, Asia y Europa, formaban segmentos aproximadamente iguales, y todo ello rodeado por el océano. Los conocimientos geográficos de Anaximandro se basarían en las noticias de navegantes que serían abundantes y variadas en Mileto, centro comercial y de colonizaciones. Filolao de Tarento fue discípulo de Pitágoras y, como él, pensaba que la Tierra era esférica. Él creía en un universo con un fuego central, y que la Tierra se movía y daba vueltas en torno a ese fuego, al igual que el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos hasta entonces. También creía en una antitierra o contratierra, una antítesis de nuestro planeta que se movía también alrededor de ese fuego central y a la misma velocidad que la Tierra, y es por ello que no era posible verla, porque permanecía siempre al otro lado del Sol. Probablemente la razón para añadir este décimo elemento es porque así la suma de cuerpos celestes era de 10, número perfecto. Quizá fuera el primero en enunciar que la Tierra se movía en el espacio. Aristóteles fue uno de los filósofos y científicos griegos más importantes. Su influencia fue tal que algunas de las teorías que elaboró se mantienen vigentes todavía, 2000 años después de su muerte. En el campo astronómico adelantó los primeros argumentos sólidos contra la tradicional teoría de la Tierra plana, haciendo notar que las estrellas parecen cambiar su altura en el horizonte, según la posición del observador en la Tierra. Aristóteles notó además que durante los eclipses lunares la sombra de la Tierra que se proyectaba en la Luna era curva. Elaboró también un modelo propio del universo. Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes, matemático griego del año 276 al 196 a.C., fue el primero en calcular científicamente la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes comienza partiendo de la información obtenida de la Biblioteca de Alejandría,
donde había leído en un papiro que el día 21 de junio, en Siene, en Egipto, la actual Asuán, que la luz del sol llegaba hasta el fondo de los pozos. Esto era fácilmente demostrable, simplemente clavando un palo vertical en el suelo, y el resultado era que no proyectaba sombra alguna. Ahora bien, Eratóstenes piensa bien que si hacía lo mismo en Alejandría, en esta misma fecha, midiendo la sombra proyectada, obtendría la circunferencia de la Tierra. Con estos cálculos pudo demostrar que la Tierra era redonda. De sus resultados obtenidos, pudo deducir que la circunferencia terrestre era de unos 40.000 kilómetros, cuyo error cometido fue de 6.616 kilómetros. Aristarco de Samos fue un gran observador al descubrir los puntos solsticios y equinoccios, de la cual dichas observaciones fueron correctas, atribuyendo estos fenómenos al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, por lo que dedujo que era necesario que la órbita terrestre estuviera inclinada para explicar los cambios de estación. Algunas de las referencias acerca por otros autores sobre Aristarco es que tenía la hipótesis en que el universo es mucho mayor de lo que se creía, y que las estrellas, junto con el Sol, permanecen inmóviles, y además la Tierra gira alrededor del Sol, siguiendo la circunferencia de un círculo con el Sol en medio de la órbita. Además, consideraba al Sol como una estrella, y probablemente que las estrellas eran soles. Comenzó a medir la distancia y comparar los tamaños relativos en la cosmología, utilizando la trigonometría. Explicó los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Debido a su teoría, se dice que fue denunciado por Impio, porque desplazó la Tierra del centro del universo. Hiparco de Nicea realizó importantes contribuciones a la trigonometría, tanto plana como esférica. Publicó la tabla de cuerdas, temprano ejemplo de una tabla trigonométrica, cuyo propósito era proporcionar un método para resolver triángulos. También introdujo en Grecia la división del círculo en 360 grados. Otra de sus aportaciones, cabe destacar, fueron el primer catálogo de estrellas, el descubrimiento de la precesión de los equinoccios, distinción entre año siderio y año trópico, y por supuesto, la mayor precisión en la medida de la distancia Tierra-Luna y de la oblicuidad de la eclíptica, como, basándose de los métodos que Aristarco usó para calcular el diámetro de la Tierra, y partiendo de esto, los métodos geométricos ofrecían una forma para calcular la distancia a la que se hallaba la Luna, en función del diámetro de la Tierra. Hiparco, repitiendo este trabajo, calculó que la distancia de la Luna a la Tierra eran 30 veces el diámetro de la Tierra. Esto significa que la Luna debía de hallarse a unos 348.000 kilómetros de la Tierra. Como vemos, este cálculo es también bastante correcto.